Hemos conocido también en las últimas horas este gráfico, el GDP Now de la Fed Atlanta, baja la estimación de crecimiento al 1,8. Piensen que en el último dato que conocimos de Producto Interior Bruto fue en el último día donde aquello se dio una bajada espectacular en la previsión del Producto Interior Bruto, y el GDP Now redujo prácticamente 1,5 puntos prácticamente en el final del trimestre. Ahora vemos ese movimiento avanzado antes, lo hemos visto cerca del 3%, 2,8, 2,9. Estamos viendo el crecimiento trimestral que la Fed de Atlanta, el GDP Now de la Fed de Atlanta, lo marca en el 1,8. ¿Por qué? Exportaciones, por una debilidad sobre todo de la demanda externa a Estados Unidos, y por otro lado por la demanda interna. De tal manera que la demanda interna también estaría ralentizándose en Estados Unidos. Vimos, sin embargo, un dato que nos es, diferente, de ventas minoristas, a la fotografía que nos está dando el GDP Now de la Fed de Atlanta, un comportamiento de crecimiento del 0,3, se esperaba que el crecimiento fuera menor, del 0,1, venía de un 0,4, como ven en el gráfico, el comportamiento ha sido positivo en este gráfico de Bloomberg, marcando un crecimiento de las ventas minoristas del 0,3. Dentro del crecimiento, ¿qué se ve? Construcción, materiales, autos, sobre todo, y a partir de ahí un movimiento mucho más tenue de esas ventas minoristas y negativo en gasolinas, negativo en gasto menor en tiendas. De tal manera que veríamos un gasto discrecional que empieza a caer de una manera agresiva, se ve una caída de en torno al 1%, el gasto en gasolina, esas ventas de gasolina en el entorno del 2,75, nos estaría marcando cómo también el consumo, el turismo, el movimiento, siendo la gasolina un valor anticipado del conjunto de la economía, nos estaría dando la fotografía de cómo va ralentizándose el conjunto de la economía norteamericana. En una fotografía que, como ven, nos va marcando, como les decía al principio, un camino de los bancos centrales hacia una visión en paralelo. La economía sigue creciendo, según ellos, a un ritmo muy alto. El paro, el desempleo sigue contenido, cuidado con los datos de desempleo que conocimos en la jornada de ayer, donde ya se disparaba bastante esas peticiones de subsidio por desempleo, más de lo que esperaba el mercado. También esperan los bancos centrales que la inflación sea más sticky, sin embargo tenemos la masa monetaria desplomándose, tenemos las cadenas de suministros marcándonos deflación, por lo que la semana nos ha servido sobre todo para ver que los bancos centrales viven en un mundo de Matrix en paralelo. Ellos y su mundo. Ellos y la fotografía del data que no sabemos ni de dónde la miran. La fotografía del data, siendo ese elemento un elemento fundamental para intentar entender cómo esa fotografía del data va configurándose de una manera que el mercado no entiende. Y aquí tendríamos el elemento final de este viernes. La semana nos deja el choque total, el golpe total entre la percepción de los bancos centrales y también la percepción que tiene el mercado. El mercado que ha ido anticipándose a cada uno de los movimientos en los que, sin duda, los bancos centrales han estado equivocados. La inflación iba a ser puntual, miren lo puntual que está siendo la inflación iba a ser pasajera, miren lo pasajera que iba a ser la inflación, luego la inflación era culpa de Vladimir Putin, la inflación de energía ha desaparecido. Y sin embargo la inflación se ha quedado. ¿Por qué? Porque sí que había inflación antes de que fuera pasajera, sí que había inflación antes de la inflación de Putin, y esa inflación está provocada sobre todo por los bancos centrales y por los gobiernos gastones. De tal manera que, como corolario final, lo que le faltó a Christine Lagarde es, en lugar de golpear y golpear y golpear y golpear al contribuyente, haber empezado a golpear a esos gobiernos, a esas manos, ese gasto fiscal totalmente desbocado, que está siendo también un influjo inflacionario muy importante, junto con las subidas salariales y junto con los beneficios empresariales. Pero no desligados, no solo los beneficios empresariales, sino ligados los tres, y teniendo una responsabilidad mayor, no los beneficios empresariales, sino esos gobiernos gastones que, vía impulso fiscal, ahora le van a dar un golpe enorme a sus propios ciudadanos vía una mayor subida de los tipos de interés. Se lo veníamos diciendo desde hace meses. El comportamiento no demasiado apropiado por parte de los gobiernos iba a traer como consecuencia fundamental que los bancos centrales subieran más los tipos de interés a costa del contribuyente, a costa del ciudadano.
Ahora solo falta una nueva ronda inflacionaria porque esos gobiernos gastones quieran también evitar que sus errores los paguen de manera directa a los ciudadanos, dándole otra derivada más a la inflación que acabará cayéndole como una losa otra vez al conjunto de la ciudadanía. Por lo que, semana que hemos vivido en Nueva York, viendo unos bancos centrales que viven pues ahí, en un mundo propio, el de Jackson Hole, que lo veremos en el mes de agosto, ellos con ellos, y una economía y un mercado que es alcista, que no tiene ahora mismo el techo que sí que se le veía hace meses, que ahora mismo gracias a la inteligencia artificial ha roto todo lo que se podía esperar. Vivimos en una época de disrupción marcada por la inteligencia artificial. Ayer veíamos a Larry Fink, antes de ayer, de cómo decía que la inteligencia artificial va a reducir tanto el desempleo, va a aumentar la productividad, va a reducir esas manos que no están dando productividad, como va a generarnos una ola de desempleo que precisamente nos va a llevar a esa caída de la productividad, pero no quita que esa disrupción esté llegando, vaya a llegar y vaya a ser fundamental. Buen día, allí en Madrid, aquí desde Nueva York ya nos despedimos. El próximo lunes estaremos ya en nuestro plató principal intentando contarles, como siempre, toda la fotografía que marca esta economía que ahora mismo vive en el mundo real y en el mundo de Matrix, sin saber ahora mismo el mercado cuál de los dos es el mundo que de verdad se va a convertir al final en esa fotografía clara, nítida de lo que está sucediendo en la economía. Aunque ese mundo real que está mirando los mercados cree, Wall Street, cree el mercado que tiene razón. Buen fin de semana, buen día y buen negocio. Y buen viaje, José Antonio, que va a volver ya para...